Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un bizcocho cremoso y tierno de maíz con coco. No tiene gluten porque no vamos a utilizar harina. Lo que vamos a utilizar es hojuelas de maíz, el llamado cornflakes. Lo vamos a triturar muy bien y vamos a fabricar nuestra propia harina, y con eso y con maíz tierno lo vamos a elaborar. Y después le vamos a agregar leche de coco, le vamos a agregar coco rallado y ustedes verán qué cosa tan extraordinaria vamos a hacer. Y le vamos a hacer una decoración opcional que para cualquier ocasión especial queda fabulosa. Así que yo les invito a ver este video porque les garantizo que este bizcocho les va a fascinar. Yo les voy a dejar acá abajo del video en la descripción la receta completa para que la copien y después lo preparen. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Yo tengo acá 350 gramos de cornflakes y lo voy a triturar hasta convertirlo en harina. Ustedes pueden hacer eso en un triturador de alimentos, en una licuadora, de cualquier manera ustedes lo pueden hacer. Voy a colocarlo acá adentro y comienzo a triturar. Voy a triturar por etapas porque todo junto no lo puedo triturar. Miren cómo queda. Miren. Y vamos a triturarlo todo hasta que esté totalmente en harina. Todo el cornflakes. Ya tengo acá 350 gramos de harina de cornflakes. Es harina de maíz, pero es cornflakes triturado y es igual a 10 cucharadas. En este momento vamos a encender el horno y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando. Vamos a reservarlo. Vamos a utilizar una licuadora. En el vaso de la licuadora vamos a agregar 4 huevos. Una lata de leche condensada de 395 gramos, que son 375 mililitros, más o menos. Con la misma lata de la leche condensada, vamos a medir una lata de leche de coco. Con la misma lata de la leche condensada, medimos media lata de aceite. El aceite que ustedes prefieran utilizar. Utilizaremos una lata de maíz tierno, maíz dulce. Tiene 340 gramos y tiene 285 escurridos. La vamos a utilizar así como está. Y ahora vamos a licuar esto primero. Licuamos más o menos 2 minutos para que se integre esta mezcla muy bien. Por aquí está listo. El resto lo vamos a hacer a mano. Tengo acá los 350 gramos de cornflakes triturado, hojuelas de maíz trituradas. Y tengo acá la mezcla que acabamos de hacer. Voy a colocarla acá adentro y vamos mezclando. Podíamos hacerlo en la licuadora, pero en la licuadora no cabe todo esto. Y ahora vamos a mezclar muy bien. Comienza a ponerse más espesa porque
esa harina, ese cornflakes triturado que le agregamos comienza a absorber los líquidos. A esta masa vamos a agregarle 100 gramos de coco rallado, es igual a 10 cucharadas. Vamos a mezclar. Y para finalizar voy a agregarle una cucharada de polvo de hornear, que es igual a 20 gramos. Una cucharada bien llena. Y la integramos acá. Si ustedes sienten que les falta azúcar, pueden agregarle azúcar al gusto. Pero para mi gusto está excelente así. Bueno, esta masa está lista. Vamos a colocarla en el molde. Tengo un molde de 24 centímetros de diámetro, tiene su orificio central y tiene 10 centímetros de altura. Lo engrasé con mantequilla y le puse azúcar en vez de ponerle harina. Vamos a colocar la masa acá adentro. Ahora lo alisamos muy bien porque la masa es espesa. Ahora lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados. Y debe estar en el horno aproximadamente 50 minutos o hasta que ustedes al hacerle la prueba del palito, el palito salga seco. Cuando yo lo retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuve en el horno, a 180 grados centígrados. Acabo de retirarlo del horno. Estuvo exactamente 60 minutos a 180 grados centígrados. Le hice la prueba del palito. El palito salió seco. Retiré el bizcocho del horno. Ahora vamos a dejarlo acá para que se enfríe muy bien para después desmoldarlo. Tenemos aquí nuestro bizcocho, ya está tibio, ya lo podemos desmoldar. Voy a pasarle así alrededor un cuchillo para certificar que está bien desprendido. Vamos a ponerlo en un plato. Miren esta belleza de bizcocho, esponjoso, espectacular. Yo lo podría dejar así, está listo. Solamente nos queda disfrutar de él. Pero si nosotros lo queremos para una ocasión especial, tenemos que decorarlo. Yo voy a preparar un glaseado de azúcar con coco rallado. Tengo acá una taza de azúcar en polvo que es igual a 120 gramos, igual a 10 cucharadas. A este azúcar en polvo yo le voy a agregar unas cucharadas de agua fría. Vamos a comenzar. Voy a abrir así un orificio al centro y voy a agregarle 2 cucharadas para iniciar. 1 y 2. Comenzamos a mezclar. Tienen que mezclarlo mucho. Ok, solamente le agregué 2 cucharadas de agua y por ahora el glaseado está perfecto, la consistencia perfecta. Pero yo le voy a agregar coco rallado. Yo lo voy a agregar por cucharadas y voy a agregarle 3 cucharadas. Vamos a mezclar esto así. Y ahora lógicamente se pone más espeso. Voy a agregarle otra cucharada de agua. Y mezclamos. La consistencia de nuestro glaseado está perfecta. Vamos a buscar el bizcocho para ponerle este glaseado encima. Tengo acá mi bizcocho y tengo acá el glaseado que acabo de hacer. Entonces voy a distribuirlo por toda la superficie. Yo trituré un poquito más de cornflakes, hojuelas de maíz, y voy a hacerle así unos dibujitos acá. Y ahora, para que quede más bonita, voy a ponerle unas frutas. No tienen nada que ver con el contenido del bizcocho, pero son lindas y se las voy a poner. Y tenemos nuestro bizcocho cremoso de maíz con coco listo. Miren esta belleza. ¿Les gustó?
y con una decoracioncita así sencilla. Yo le puse esta fruta porque las tenía, pero igual pueden ponerle lo que ustedes quieran, si lo quieren decorar, claro. Está listo, simplemente lo único que falta es cortarlo para ver cómo nos quedó. Voy a cortar un trozo. ¿Les gustó la receta de hoy? De nuestro bizcocho tierno de maíz con coco y sin gluten y tan fácil de hacer, pues tenemos que hacerlo. Y después nos comemos un trocito así. Miren este espectáculo. Así que ya lo saben, tienen que prepararlo. Y claro, yo ahora lo voy a probar. Miren esta ternura, por eso lo de tierno. Y es así un poquito cremoso. Recuerden que no tiene harina, recuerden que solamente tiene las hojuelas de maíz trituradas. Voy a probarlo. Ustedes no se imaginan qué hay aquí. Muy cremoso, muy tierno. Me dejó sin palabras. Les va a fascinar. Un sabor espectacular del maíz y del coco. Y para cualquier día especial, mejor que mejor. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y muchas gracias por hacerlo. Me ayudan muchísimo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya lo saben, preparen esta delicia. Es algo inigualable de verdad. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Ya está ya. Chao.